¿Por qué no, doctor Balaguer? Señor presidente de la República, ya que usted impide que un artista del prestigio y la calidad moral de Silvano Lora viva en su patria, ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer o ganancias politiqueras, me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones. Espero que sobre todo medite la última. Como usted ha dicho, en este gobierno, y parece cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina. ¿Por qué no saca de República Dominicana a todos esos corruptos? Como aquí existe una galopante inflación de delincuentes sin informar y según usted, también uniformados, ¿por qué no les ordena a los calieses del régimen que los apresen y los metan en un avión? ¿Por qué no les dice a los geníceros que prestan servicio en el aeropuerto que apresen no a los que traen cigarrillos de marihuana, sino a los peces gordos del tráfico de drogas? ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestra riqueza a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instala en un barco a los latifundistas, a los que están negados a que este país salga del subdesarrollo y de la situación de miseria colectiva que lo acompaña? ¿Por qué no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad, con el soporte ideológico de esos terratenientes? Y también a quienes son el sostén armado, los que dan palos, apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos. Como usted es en llave de los norteamericanos, ¿por qué no le solicita un portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo? En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea más estrecha de lo que sospechamos, ¿por qué no le pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieses en la Luna? ¿Por qué no se desaparece de la vista de los dominicanos honrados, que son la mayoría, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? ¿Por qué? Tómelo en cuenta. No deposita en un cómodo asiento de primera a los funcionarios irresponsables que se les dan de Fouchet contemporáneos y a la hora de la responsabilidad no dan la cara. Y mi recomendación final: si es inevitable que esta situación continúe, si es imposible evitar actos indignantes y miserables como el que presencié el domingo en el aeropuerto, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o el barco y desaparece definitivamente de este país junto a todos los anteriores mencionados? Buenas noches, bienvenidos. El Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos se complace en presentarles la conferencia virtual Orlando Martínez, investigación de un crimen de Estado, para recordar al periodista de izquierda y miembro del Partido Comunista de la República Dominicana, Luis Orlando Martínez Hawley, al conmemorarse hoy, 17 de marzo, el 46 aniversario de su asesinato durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, época denominada de los 12 años. Y por lo cual iniciamos esta transmisión con la lectura del artículo ¿Por qué no, doctor Balaguer?, de la autoría de Orlando Martínez, publicado en 1975 y que al parecer fue la copa que rebosó, la gota que rebosó la copa y la causa final de su asesinato. Orlando Martínez nació el 23 de septiembre de 1944 en las Matas de Farfán, República Dominicana. Estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue director de la revista Ahora y columnista del periódico El Nacional, y hacía una oposición férrea al gobierno del doctor Joaquín Balaguer.
Para este conversatorio contamos con la participación del doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón, quien en ese momento fue el juez de instrucción del caso de Orlando Martínez. Bienvenido, doctor, y bienvenido al comisionado. Muy honrado, gracias. Gracias, para mí un honor y un placer estar con ustedes y bueno, pues dar por esta vía a conocer muchos detalles de lo que fue esa investigación, que fue, vamos a decir, el rol que yo pude jugar cuando me correspondieron responsabilidades en el tren judicial. Hace muchos años, ya yo no pertenezco al tren judicial, pero en el año en que se resolvió el caso, en el año 1997, precisamente culminó ese proceso que estuve manejando por cerca de 2 años con el mayor sigilo, con la mayor discreción, haciendo una investigación muy minuciosa que nos permitió ubicar los indicios precisos, serios y concordantes que permitieron el arresto y envío a juicio de los responsables del hecho criminal que estaban aún vivos y determinar quién había impartido la orden criminal del atentado contra el periodista asesinado. Antes de que usted nos dé todos esos detalles, vamos a presentar a la comisionada dominicana de Cultura en los Estados Unidos, la poeta y escritora Lourdes Batista, y también darle la bienvenida al señor Excel Báez, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, comisionada, bienvenida. Muchas gracias por este evento que tenemos aquí. Yo recuerdo cuando yo estaba en la UAS, que siempre, todos los 17 de marzo, nos íbamos caminando hasta la José Contreras, ¿no? El lugar donde cayó abatido Orlando Martínez. Y es un día muy significativo porque yo fui estudiante de periodismo, o sea, estudiaba comunicación. O sea, para nosotros los estudiantes de comunicación, realmente este hecho pues nos llegaba mucho y nos tocaba el asesinato de Orlando. Muchas gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Vamos a estar escuchando su experiencia sobre cómo fue este juicio, cómo fue la investigación que realizaron. Sé de otros crímenes que se han cometido en nuestro país que lamentablemente creo que el de Orlando es uno de los pocos que realmente se hizo un juicio, ¿no? Porque hay otros crímenes que los asesinos quedaron sueltos en libertad, no han pagado. Y, por ejemplo, está en el caso de las hermanas Mirabal, muchísimos, ¿no? Otros casos también de Amin. Y realmente nos ha motivado a nosotros esto. Y en algunas de las actividades que hemos sostenido aquí, de las conferencias que hemos tenido, de que la creación de la Comisión de la Verdad, de crear, que es necesario hacer eso en nuestro país, porque hay mucha gente que cometieron esos crímenes y que no pagaron. Y yo pienso que nosotros como dominicanos, como sociedad, le debemos eso a la nación. Y realmente en el caso de Orlando Martínez, que sé que la familia pidió mucho y se luchó mucho para que este crimen no prescribiera. Y entonces estamos muy, muy contentos de tenerlos aquí hoy, a usted, doctor, y que vamos a escuchar cómo fue este proceso de este juicio y de primera mano de una persona que estuvo ahí, que participó de una manera directa en la investigación. Así que le damos la bienvenida. Gracias, Excel, por
hacer las diligencias, ¿no? de coordinar esta actividad. Bienvenidos y bienvenidos al público que nos sigue en nuestras redes sociales, y le pedimos por favor que compartan este Zoom, que compartan esta conferencia, porque lo que vamos a estar recibiendo aquí en la tarde de hoy es de primera. Así que muchas gracias, y nada, continuamos con esta importante recordatorio, homenaje a ese gran periodista, ese gran defensor de la verdad dominicano, como lo fue Orlando Martínez Crowley. Muchas gracias. Doctor Pantaleón, entonces, ahora sí estamos todo oídos para escuchar todo lo que usted tiene que decirnos, cosas interesantísimas sobre ese hecho, que de hecho el crimen de Orlando se convirtió en el símbolo de la libertad de prensa en la República Dominicana, precisamente por eso, porque aún después de 25 años, la justicia, se hizo justicia en este caso. Bueno, ustedes me dirán por dónde quieren que empiece, si empiezo por la investigación o por el crimen. Yo creo que primero habría que especificar lo que es un crimen de Estado, porque este fue un crimen de Estado. Claro. Comenzar por ahí y inmediatamente yo tengo que orientarte. O sea, tú sabes muy bien y te he oído varias veces. Sí, bueno, un crimen de Estado es un concepto de un tipo de crimen por motivaciones políticas, es decir, que tiene su base en las intolerancias del poder, y que por lo tanto desde el aparato institucional del Estado se propicia su comisión o su encubrimiento. Esta criminalidad de Estado obviamente tiende a beneficiar el status quo, al gobernante de turno o a la élite o estructura política que controla el poder, o a las élites de poder fáctico que se benefician de ese estado de cosas. Así, por ejemplo, cuando a Chico Méndez lo matan en Brasil, es un activista de protección de la Amazonía, le matan, pues, ¿quiénes son los que están detrás de eso? Bueno, pues los grandes intereses económicos que pretendían explotar eso. Entonces, es un crimen de Estado porque este crimen queda impune, aunque los intereses económicos no son precisamente parte de la estructura gubernamental, pero se sostiene su bonanza económica sobre la base de una protección, amparo de la estructura gubernamental. Entonces, ese tipo de situaciones encuadran el concepto de crimen político, y por lo tanto el crimen de Orlando Martínez puede perfectamente ser etiquetado como tal. Primero porque él era un periodista que hacía un ejercicio muy crítico de la opinión o análisis de la actualidad política. Era un columnista cuya prosa era muy pugnaz, es decir, era muy combativa. Escribía muy bien. Oraciones cortas, pero muy contundentes, un manejo de la sintaxis impecable. O sea, desde el punto de vista literario, es fascinante. Traje para que también el público lo conozca. La editora Taller hace muchos años hizo una recopilación en 3 tomos de la columna Microscopio, donde se recogen y se sistematizan, se ordenan por temática los varios años en las que este columnista publicaba esa columna, que era la más leída en el periódico vespertino El Nacional. También ese periodista dirigía una revista, se llamaba la revista Ahora. No hay forma de analizar el desarrollo político en términos históricos, las discusiones políticas, las confrontaciones políticas, que no sea a través de las páginas de esa revista al cual estaban suscritas, sus tiradas eran consumidas por la población. El director era este joven periodista Orlando Martínez. Y la publicación era parte del periódico El Nacional, se llamaba Publicaciones Ahora. Lo dirigía el periódico Rafael Molina Morillo, ya fallecido.
Y en la planta de los periodistas que laboraban allí, habían verdaderos maestros del periodismo, empezando por el propio Molina Morillo, pero Bonaparte Gotro Piñeiro, el propio Orlando Martínez. La pléyade de periodistas que trabajaron allí es amplia. De manera que el Nacional, que fue un periódico también con una línea editorial liberal de izquierdas, también era una válvula de expresión de estos sectores opositores. Habían dos periódicos vespertinos para la época, solamente sobrevive el Nacional. Era el periódico El Última Hora, dirigido también por un periodista de fina pluma, Gregorio García Castro, por quien los demás periodistas de esa época sentían mucho respeto y a quien hasta el propio presidente Balaguer sentía mucho respeto. Y cae abatido también, antes que Orlando, un crimen alevoso que permaneció impune, porque aunque fueron detenidos una parte de los perpetradores materiales, ellos no cumplieron prisión. Obviamente el crimen de Goyito, pues también mereció muchos artículos de Orlando Martínez. Y obviamente poco después muere él, también en circunstancias similares, es decir, producto de un atentado por manos aleves militares. En el caso de Goyito, policías. Y en el caso de Orlando, oficiales y clases de la Fuerza Aérea Dominicana junto con un componente civil. Es decir, es una situación emblemática. El crimen se produce hoy hace 46. ¿Cuántos años que hace? Fue en el 75 y 46. serían 46 años. 46 años. Sí. 17 de marzo. Aproximadamente a esta hora, cerca de las 7 de la noche. Él laboró ese día en el periódico, compartió con sus compañeros de trabajo y luego tenía dos compromisos ese día, esa noche. Uno de ellos con Mario Emilio Pérez, con quien tenía una gran amistad. Mario Emilio publicaba uno de sus muchos libros, iba a publicar un libro esa noche y él iba al acto después de circulación, que iba a ser a las 8 de la noche. Y la ruta que tomó el periódico El Nacional, la editora, está en la San Martín, próximo a la avenida Ortega y Gasset. Y él tomó la ruta de la avenida San Martín, dobla en la avenida Tiradentes y de ahí en dirección sur, en dirección a una de dos posibilidades, o a su casa porque él vivía en Matahambre, en la calle se llama actualmente Orlando Martínez, es decir, que al llegar a la José Contreras, si tomaba a la derecha, iba a ir hacia su casa, pero él dobla hacia la izquierda, pero él ya observaba que le estaban siguiendo, porque los sicarios confesaron que iban tan cerca de él, era un operativo con varios vehículos, que él por el espejo retrovisor, ellos notaron que se sintió seguido, que le estaban siguiendo. Dobló a la izquierda y próximo a la calle Cristóbal de Llerena, en donde está en la tarja, con una flor muy hermosa en bronce ahí actualmente. Pues ahí es donde se produce el impacto del vehículo que le venía siguiendo más cerca, conducido por una parte eran varios vehículos del aparato criminal, conducido por el entonces mayor Joaquín Pou Castro, a su lado el cabo Mariano Durán de Fuerza Aérea al servicio del J2 de las Fuerzas Armadas, en el asiento trasero, detrás del conductor, Lluverito, Alfredo Lluveres Ricard, y del lado del pasajero trasero, Luis Emilio de la Rosa, apenas recién cumplido los 20 años. Ese no sabía bien qué hacía ahí. Lo habían recogido, le habían dicho que era para darle unos golpes, unos palos a un periodista, pero él no conoce de hecho a algunos de los que están en el vehículo. Delante del periodista hay otro vehículo conducido por un capitán apellido Rivas Cordero y otro miembro del J2, otro cabo, que son los que aminoran la marcha para encajonar al periodista. Y más atrás del vehículo en el que venía
conduciendo Pau Castro, venía otro vehículo que era conducido por un miembro de la Fuerza Aérea, que era el chofer del coronel jefe del A2, es decir, el organismo de inteligencia de la Fuerza Aérea, que era el entonces coronel Isidoro Martínez González, alias La Caja. Era todo un operativo de seguimiento para el atentado. Ellos estuvieron vigilándole. Para los que conocen esa zona, eso es la zona del ensanche La Fe. Hay un parquecito cercano en una isleta que le llaman el parquecito de la Javilla. Y en las inmediaciones estaba anteriormente lo que era el hipódromo Perla Antillana. Ya nada de eso existe, pero el parquecito de la Javilla sí. Y ellos estuvieron merodeando las inmediaciones de la editora del periódico El Nacional, la revista Ahora, de publicaciones Ahora, de manera que cuando salió ellos le persiguieron. Es decir, todo eso fue reconstruido pulgada a pulgada, qué pasó, hasta que cuando le chocan, el periodista abre la puerta, ya está cayendo una leve llovizna, está lloviendo. No una lluvia pertinaz, una llovizna. Pero el lugar es medio oscuro, ahí no había electricidad, no había iluminación, no había postes de luz, alumbrado. Y él empuña, saca un pequeño revólver 38, que increíblemente quien se lo había asignado para su defensa personal es quien lo ordena matarlo. Chinino, que había sido 3 veces jefe de la Fuerza Aérea y jefe de policía. Y en una ocasión que le habían amenazado de muerte, tanto un vecino y amigo que era funcionario, había sido canciller, Víctor Gómez Vergés, había gestionado o que le asignaran una escolta o que le asignaran un arma. Orlando había preferido que le asignaran un arma y el jefe de policía que estaba entonces y le asigna el arma es el propio Salvador Lluvere Montá, quien luego es quien ordena el operativo criminal. Son las paradojas, ¿verdad? Fíjate qué cosas. El periodista, cuando va a salir, 2 de los agresores se desmontan al mismo tiempo. Mariano Durán, quien va del lado derecho, del lado del pasajero, y Alfredo Lluvere Sicario Brito, quien va del lado izquierdo. Y ambos acorralan al periodista que tiene la puerta a medio abrir, apenas ha sacado el pie izquierdo del automóvil. Lluverito, y casi al mismo tiempo, los dos dicen 2 cosas distintas. Mariano Durán le dice, usted está detenido, esto es un arresto. Y al otro lo que le dice, esto es un asalto. Y el periodista, como tiene un arma, un revolvito que ha sacado de la guantera, Lluveres le dispara, el movimiento reflejo hace que el disparo penetre el antebrazo y se va a incrustar en la base de la bocina de la puerta del conductor, y obviamente por la reacción reflejo, él voltea el rostro y se topa con el otro agresor que está apuntándole desde la ventana del pasajero, que le dispara, y el tiro pues se incrusta en la mejilla y queda, se aloja en la base del cráneo. El hecho son fracciones de segundo. Entonces ellos, los agresores se devuelven, la víctima queda agónica ahí, con los estertores propios de la agonía, pero no muere en el instante. Ellos se montan donde el vehículo que le está siguiendo, que es un carro Datsun color azul. Estoy narrando todo esto porque eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasó? No, que está armado. Entonces hay una breve discusión entre Pau y ellos que arranca de inmediato. Todos se desperdigan. El vehículo que más atrás es un Datsun color verde. Datsun es la de los actuales Nissan. Esa marca era muy popular antes. Y el vehículo que iba conduciendo el capitán Rivas también emprendió la huida. Todos los agresores salen huyendo. Pau va dejando en el camino pero va en el camino discutiendo con ellos. Ustedes ya dañaron el servicio. Bueno, ellos le llamaban servicio a ese tipo de atentados. Los vecinos llaman a la policía, la patrulla más cercana por radio, por fonía, por radio
le informan que hay un vehículo con alguien aparentemente herido y que se han escuchado unos disparos, que estaba patrullando por las inmediaciones, porque eso es la UAS. Cuando llegan, lo encuentran agónico. Entonces, como se les dificulta, ellos andaban en un cepillito, se les dificulta movilizarlo, lo que hacen es que lo empujan hacia el asiento del pasajero, y uno de los oficiales que comandaba la patrulla se dirigen al Hospital Marión, que está ahí mismo detrás de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando llega, él está prácticamente ya con los últimos estertores de la agonía y es pronunciado minutos después muerto. Entre el momento de los disparos y el momento en que llega al Marión, que está a menos de 1 kilómetro, quizás pasan 20, 30 minutos. A las 7:30, antes de las 8 de la noche, él ha muerto. En el acto de puesta en circulación que se está celebrando de Mario Emilio Pérez, en donde él era esperado, la noticia se riega en la ciudad y conmociona a Santo Domingo. Y en este acto, en donde hay tanta gente conocida, llega la noticia y es una bomba. Acaban de matar a Orlando Martínez. Entonces eso crea todo un tsunami de indignación. El Partido Comunista, bueno, todos los sectores. Entonces, a los pocos días se producen una serie de investigaciones, arrestan a Diomedes Mercedes y a Cheche Luna, a la sazón guardaespaldas, gente muy cercana, asistentes del profesor Juan Bosch, con quien al momento del atentado el periodista está sosteniendo una polémica. Ustedes agarran en el tomo 1 de la recopilación que hizo Taller de los artículos y encuentran los artículos publicados por Orlando Martínez el día 14, 15 y 16 de marzo. Y son todos en la polémica con el profesor Bosch. Y obviamente cuando le arrestan también a Melvin Mañón Rosis, que era un izquierdista que había estado entrenándose como guerrillero en Cuba, iba a ser parte del grupo guerrillero que iba a venir al país con el grupo de Caamaño, pero no llegó a venir. Lo arrestan, lo meten ahí, pero ellos no conocen ni a Melvin Mañón, Cheche Luna y Diomedes Mercedes, ni Melvin Mañón lo conoce a ellos. Entonces están ahí, mirando, entonces utilizan como elemento incriminador el testimonio de un preso común que está ahí por haber producido unas heridas a una persona, que es Félix Manuel Vargas, un delincuente común, Félix Manuel Vargas, alias Papirucho, a quien lo ponen a dar una declaración de que él, estando en la celda, escuchó una conversación de giros sospechosos que los señalaban como indicios de que ellos habían participado en ese crimen. Y ese día, esa noche, y en base a eso los someten a la justicia. Esta comisión investigadora que prepara ese mamotreto de expediente está compuesta por una serie de oficiales, el comandante del Departamento de Contrahomicidios, el consultor jurídico y el propio jefe de la policía y el fiscal del distrito de entonces, Augusto Cano González, quien era a su vez contraalmirante de la Marina, era un coronel de la Marina. Varios oficiales de la Marina, de las Fuerzas Armadas, habían sido fiscales, Ana de Boní Guerrero también. Y durante esos periodos en que desempeñó la función del Ministerio Público en el distrito, un militar, fue que se produjeron los hechos de sangre más sangrientos, más crueles, contra sindicalistas, estudiantes, dirigentes de oposición, etc. Entonces cursaban los expedientes también para utilizar la judicialización de estas persecuciones, por plantarle una granada, la misma granada, qué sé yo, cuánta gente. Bueno, esos fiscales estaban para eso. Los jueces de instrucción, una parte de ellos también eran militares. El expediente es apoderado en la cuarta de instrucción y estaba también un oficial militar, Sócrates Díaz Curiel. Cuando se produce este sometimiento, también se le hace un cerco a la casa del profesor Bosch para arrestarlo e involucrarlo en el expediente. Eso es la semana subsiguiente. Y eso genera todavía una mayor indignación porque evidentemente se estaba haciendo un muñeco, un trompo, para desconsiderar al profesor Bosch.
Pero el profesor Bosch no solamente había sido un expresidente que había sido derrocado, que se había producido una fractura en el estamento militar para el retorno a esa constitucionalidad, y eso había generado una ocupación militar. Es decir, Juan Bosch no es cualquier cosa históricamente, y además es una figura de carácter continental en el mundo de la literatura, maestro del cuento latinoamericano. Bueno, todo lo que fue la figura del profesor Bosch, un intelectual de altos quilates. Y esas intrigas, pues ciertamente resultaban repugnantes. Y hay toda una reacción de indignación cuando se le cerca su casa para detenerlo. Se temía por la vida del profesor Bosch. Entonces, ¿qué hace el presidente Balaguer? El presidente Balaguer destituye al jefe de policía que ha propiciado eso y designa al némesis, al enemigo de esa troika, que es Ney Rafael Nivar Cejas. Es un militar también de ultraderecha, pero que era más leal a Balaguer. El otro grupo, el del grupo de los llamados de Pérez y Pérez, más bien respondían a la misión militar norteamericana. Eso no lo digo yo, eso está en la obra del profesor Brian Bosch, del coronel Brian Bosch, quien fue el jefe de la misión militar del gobierno norteamericano en ese periodo turbulento de los 12 años. Y él, de hecho, describe ahí el perfil de todos esos militares. Fijémonos que en la foto está Balaguer, Pérez y Pérez, Milo Jiménez. Ese es el grupo de los llamados incontrolables. No es que los otros eran menos malos, eran igual de malos, lo que pasa es que sus lealtades estaban más con Balaguer. Y eran muy enemigos. Eran grupos que tenían mucha pugna. Entonces, el decreto de designación de Ney Rafael Nivar Cejas como jefe de policía en sustitución del general Guzmán Acosta especificaba que era para investigar y darlos con los responsables del asesinato del periodista. Al hacerlo así, el presidente prácticamente no, estaba desautorizando el proceso que ya había cursado por ante el fiscal del distrito y estaba apoderado en la cuarta. Unos meses después, entonces se produce con la designación una crisis militar. Estos militares, que eran un grupo muy compacto y muy cerrado, el general Logroño Contín, jefe de la Marina de Guerra, el general Pérez y Pérez, que era la cabeza de ese grupo, pero que ocupaba a la sazón la jefatura de Estado Mayor del Ejército Dominicano, Salvador Llúveres Montaz, chinino, quien ocupaba por una de tantas veces, fue 3 veces, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. Todo el aparato criminal eran subalternos de él, y la mayoría de ellos paracaidistas que él había entrenado, porque el gran ascendiente que él tenía en la Fuerza Aérea era porque él había entrenado a todos los miembros de los escuadrones de paracaidismo. Él era un gran paracaidista y de línea muy dura. Durante la operación Limpieza en la Revolución 65 actuó con especial crueldad en esa operación Limpieza. Entonces ese señor era en ese momento jefe de la Fuerza Aérea, y como ministro de las Fuerzas Armadas estaba Ramón Emilio Jiménez Hijo. Entonces ellos se plantean dar un golpe de Estado, porque obviamente la designación de Nivar Cejas, ellos sabían para dónde iba, porque era para investigar el crimen, y ese muerto estaba a los pies de esa troika. Era ostensible cuál era el propósito político de esto. Y eso es algo que no está en el expediente, pero sí puedo contarlo para que la gente sepa. Ellos debatieron sobre si dar el golpe de Estado, y uno de ellos es quien dice: los norteamericanos no van a apoyar esto. Rompe la decisión de hacer un intento golpista, y entonces se dirigen al Palacio con una carta de renuncia. Confrontan al presidente Balaguer. El presidente Balaguer se queda impasible mientras estos 4 generales, las cabezas militares, le increpan, le dicen que la designación de este señor, este enemigo de las Fuerzas Armadas, bla, bla, bla. Y el presidente Balaguer se queda como si estuviera en Babia, parado, escuchándolo. Según me cuenta, uno de ellos, el que fue encartado, porque eso él no quiso que estuviera en el interrogatorio, pero sí me lo dice. Él se queda parado en su escritorio y lo único que hacía era frotar la mano sobre el escritorio. Y como si no estuviera viendo a nadie, con la mirada lela,
inexpresivo, típico en Balaguer. Entonces ellos, después que termina, dicen todas sus cosas. Mire, tenemos nuestra renuncia. Entonces, él no mueve un dedo, o sea, él se queda simplemente haciendo ese pequeño movimiento con la mano y le dice, déjenla ahí. Él ni siquiera se las recibe. Y eso les produjo perplejidad. Ellos dejan el folder, un simple folder, con la carta de renuncia firmada por los 4. Entonces se miran entre ellos porque no saben, o sea, es que el hombre no reacciona. Entonces se despiden, hacen el saludo de estilo y salen. Eso fue lo que pasó esa noche muy tensa. El general Nivar Seijas adquiere el control, porque la policía es una institución muy grande, un par de meses después, ya está en control del aparato de los departamentos estratégicos de la policía, ha colocado su gente, y entonces se produce en octubre, a final de octubre, el arresto de todo el componente militar. Y en la base de San Isidro, el arresto del oficial que supervisaba el operativo, el coronel Isidoro Martínez González. Pero Pou, preso. Mariano Durán, preso. Los 2 eulogios que participaron, que estaban muertos para el momento en que yo investigo, eran dos paracaidistas más, preso. El capitán Rivas, todos presos. Hasta Luis Emilio y Lluverito. Y todos, obviamente, sabiendo que la mayor seguridad de su vida y su integridad es confesar para embarrar a las jerarquías mayores, todos hacen su cuenta y confiesan. Y lógicamente todos mencionan quién es que le ha dado la orden. Quien le ha dado la orden es Salvador Lluveres Montaz. Ese expediente entonces también se le hace saber a la editora El Nacional que están detenidos. Eso es el 31 de octubre del año 1975. Para el subdirector del medio, del periódico, Bonaparte Gotro Piñeiro, recibe una llamada del jefe del Servicio Secreto de la Policía, el coronel Caonabo Reynoso Rosario, y le dice que tiene que darle una información muy importante cerca del mediodía. Y se encuentran, lo cita en el Parque Mirador, donde están lo que le llamaban los paragüitas, que eran si fueran unas chozas con techo de cana. Y entonces allá va Bonaparte Gotro Piñeiro, bueno, ¿qué quiere este señor, este coronel conmigo? Que es un oficial muy represivo, muy vinculado a estas troicas, a los 2 grupos, pero que era más de Nivar Seijas. Y quien después descubrí había sido la persona a quien originalmente se le había dado la orden de ejecutar el atentado. Es decir, él se sabía el cuento antes de que pasara. Lo que pasa es que él no ejecutó, y con una parte de ese personal. Lo que sabía, él sí sabía quién era Orlando Martínez y sabía que no era un simple periodista, que era el periodista del momento. Y que un muerto así pesa. Entonces él no ejecutó la orden, puso ese personal en un limbo. No se me muevan de aquí. Los mantuvo ahí, mareó la perdiz por unos cuantos días y luego entonces pidieron ese personal de nuevo para el J2, pero la orden él no la ejecutó. No se negó, sencillamente no la ejecutó. A veces salía con ellos a dar un par de vueltas para disimular, pero no ejecutó la orden. Pero él sigue siendo el jefe del servicio secreto cuando llega Nivar y continúa ahí. De manera que cuando arrestan a los responsables en octubre, quien dirige el operativo es él mismo. Él mismo y el entonces coronel Raúl Darío Aristicalvo, que formaba parte de la primera comisión investigadora y dirigía y fundó el Departamento contra Homicidios de la Policía. Es decir, esas fichas permanecieron ahí en la jefatura de Nivar Seijas. Entonces, en ese contexto es que se produce vamos a decir, la neutralización de ese grupo militar. Balaguer instrumentaliza el crimen y porque el muerto está en los pies de ese grupo. Y ese expediente es la página en blanco. La página en blanco es el expediente de Nivar Seijas. Obviamente quienes participaron en esa segunda investigación también corrían riesgo de sus vidas porque esas confesiones vinculaban las estructuras de mayor poder y terror con la bendición del poder imperial, es decir, un aparato de muerte al servicio en medio de una guerra fría de esta estrategia de eliminación física de adversarios, de gente de izquierdas. Y entonces Balaguer luego, por una serie de circunstancias, 3 años después, el mundo ha cambiado, llegan al poder los demócratas con Jimmy Carter.
Ya el mundo, la Guerra Fría entra en otra etapa y pierde las elecciones en el año 1978, pero el expediente ha quedado en un limbo con 3 acusados que fueron puestos en libertad sin ningún tipo de formalidad judicial. Tanto Melvin Mañón como Cheche Luna, como Diomedes Mercedes, fueron puestos en libertad un día, váyanse para su casa. Siguieron con el expediente abierto, es decir, estaban subyúdice, pero no por un habeas corpus y nada por el estilo, sencillamente váyanse para su casa. En el 78 gana el PRD, el presidente Antonio Guzmán con un solo decreto despluma a todos estos generales y empieza una etapa democrática, pero el expediente queda ahí. En el año 1985, la familia de Orlando, en el transcurso de ese tiempo, desde el crimen hasta la solución del caso, un hermano de Orlando Martínez, Edmundo Martínez, se mantiene regularmente haciendo su propia investigación, dando por sentado que el expediente cruzado lo que intentaba era encubrir los verdaderos responsables. Y Edmundo Martínez también empieza a publicar una serie de artículos muy emotivos, cortos, pero con mucha fuerza emotiva, increpando a los asesinos de su hermano y haciendo su propia investigación. En esos meses, o sea, y él llega tan cerca de saber la verdad que él le matan. Se rodea, también es un mecanismo de encubrimiento de estos crímenes de Estado, las circunstancias de su muerte de un hecho de motivos pasionales, razones emocionales, es decir, se trata de encubrir este hecho para que también descalificar moralmente a este hermano. Eso es muy típico de las dictaduras. No solamente matarte físicamente, sino también destruir tu moral. Y obviamente la familia también se asusta. Cuando se produce esta información del 31 de octubre, Bonaparte Gotro Piñeiro narra, que yo lo interrogué para que cuando Caonabo Reynoso le dice, están presos la gente y ya confesado, y él se devuelve a la editora, le dice a Molina Morillo, mire, estos son Pau Castro, Mariano Durán, Lluverito, Luis Emilio de la Rosa. Cuando él le dice eso, ya está impresa la primera plana, el periódico completo. Entonces ellos lo que deciden es utilizar la primera edición para que circulara en el interior y hacer una nueva primera plana en segunda edición y sustituir la portada, en la que en una tirilla, en una columna, se da la información condensada. O sea, el 31 de octubre del año 1975. Es la única evidencia que quedó de este segundo expediente que hizo Aníbal Seijas. ¿Por qué? Porque este expediente se le entrega al presidente Balaguer y las grabaciones magnetofónicas de las confesiones de los imputados, varios juegos de esas copias de esas grabaciones fueron distribuidas en un sinnúmero de personas, periodistas, mucha gente escuchó esas confesiones y circularon mucho. Pasa el tiempo, el presidente Balaguer es un cadáver político. En las elecciones del año 1982, de nuevo triunfa el PRD con un candidato liberal, que es un abogado liberal de Santiago, Salvador Jorge Blanco, quien, sin embargo, a algunos de estos personajes oscuros, él se congracia con ellos. A Pau Castro lo ascienden a general. Y su gestión de gobierno fue tan catastrófica y tan mala que el país, después de 8 años de gobierno, de buenas a primeras, este cadáver político empieza la gente a verlo con otros ojos. Es decir, y hay toda una generación de dominicanos que, producto de las condiciones económicas del modelo impuesto en práctica por esos 12 años, en donde había escasa libertad pública y política, pero había un crecimiento económico que fomentó el desarrollo de la clase media. Mucha de la gente de clase media, obviamente, también añoraba, bueno, pasó con la época de Trujillo también, hay gente que todavía a esta altura del juego rememora el orden de una dictadura, ese tipo de cosas pasa. Pero también en el trayecto, el presidente Balaguer, cuando está fuera del poder, publica sus memorias.
Memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Y entonces ahí él, cuando reseña de su etapa de represión, de esa etapa de represión, los crímenes contra periodistas, le dedica unas líneas a dos periodistas, a Gregorio García Castro, un capítulo, y un segundo capítulo a Orlando Martínez. Dice ahí que él deja que él sí le correspondió saber de dónde partió la orden criminal, a diferencia del crimen de Goyito, pero que él dejaba a una persona que por razones de edad le iba a sobrevivir la responsabilidad de revelarlo como una página en blanco, pero de manera muy perversa pone en el capítulo una foto en donde el periodista está al lado de Juan Bosch. Como les dije, el periodista en el momento del asesinato sostenía una polémica con Bosch y el expediente que había cursado iba en la dirección. O sea, es enigmático. ¿Por qué poner la fotografía de Bosch? ¿Era un desagravio o era jugar con esas dudas y echarle una vaina? De todas maneras, eso queda ahí. Balaguer no se imagina que va a volver a ser presidente, pero vuelve a ser presidente en el año 1986. Pero antes de ganar, como va a cumplirse 10 años de ese crimen, Luis Mariano Martínez, el padre del periodista asesinado, con sus abogados, amigos, compañeros de Orlando, va al juzgado de instrucción que está apoderado del caso, que es el de la cuarta circunscripción, y allí deposita una querella, actuación que le permitió interrumpir la prescripción extintiva del caso, que en materia criminal son 10 años. 1975, 1985 iba a prescribir. Entonces él en enero va del año 85 y deposita esta querella. En el expediente lo que hay es las investigaciones que había hecho el juez Díaz Curiel en la misma dirección torcida de encubrimiento, y está de juez en ese momento otro juez que se llama Juan Ramón Arnó Castillo, hasta medio pariente mío es, muy lejano pero pariente, un hombre muy íntegro, déjame decirte. Pero con lo que él trabaja es con esta querella y con un expediente que cuando me tocó verlo me doy cuenta que estaba absolutamente mutilado, con decirles que no había ni siquiera una autopsia ahí. Es decir, además de que lo mandaron torcido para desviar la atención, sin los elementos fundamentales. Entonces ese juez avanzó lo que pudo, interrogó muchísima gente. A todo aquel que fue mencionado en la querella le interroga a Chinino, a Pérez y Pérez. Lógicamente todo el mundo, no, yo no sé de eso, eso son cosas de Narciso, ese tipo de cosas. Nadie sabía. Cruz Brea, todos los generales fueron interrogados. El doctor Pina Acevedo, quien dice que Pou Castro no podía ser, porque Pou Castro estaba esa noche en un cumpleaños, en su casa, y no podía estar matando a Orlando si estaba en ese cumpleaños, y así sucesivamente. Entonces ese expediente queda ahí. Hay incluso un oficio, pero sin constancia alguna de que cursara, es decir, que nunca se mira, en donde el juez solicitaba al presidente Balaguer pero evidentemente nunca cursó porque no tenía acuse de recibo, ni estaba numerado, ni estaba firmado. Lo encontré en el expediente, pero no hay constancia de que se hiciese. Pasan otros 10 años, don Luis Mariano fallece, pero le sobrevive la madre del periodista, doña Adriana Hawley, y sus hermanos, Sergio, Nilson, Tucídides, los demás hermanos. El asunto es que cuando en el año 1995 yo estoy ahí como juez, muy joven, tenía cabellos negros y como 100 libras menos. Y pues me llama el secretario, que hay muchos periodistas allá, poco antes de las 9. Mire, tú estás lleno de periodistas aquí. Venga para acá rápido. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, que está la familia del periodista Orlando Martínez, que vienen a depositar una querella. Digo, Orlando Martínez, pero ese no era un periodista, porque cuando lo mataron yo tenía 10 años de edad, 11 años. Es decir, yo era un niño cuando pasó ese hecho. Digo, pero ¿y qué es lo que ellos quieren? No, para ellos entregarle eso, y los fotógrafos. Digo, mira, Joaquín, mi secretario llamaba Joaquín, era un chico joven también. Digo, Joaquín, mira, eso no es bueno. Primero porque no es bueno que me estén fotografiando la cara. Un juez investigador no puede estar figureando.
porque pierde el anonimato, que es el principal activo para tú manejarte con discreción. Y entonces ahí es cuando le digo, recibe la querella, que tomen toda la foto y dile que no se vayan, que yo voy cerca del mediodía, que se mantengan por ahí, porque yo los voy a atender. Y mientras tanto, ve ubicando el expediente ese, yo no sabía que eso estaba ahí. Después llamé, ya se fueron los periodistas, y entonces fui. Ahí recibí a doña Adriana, una mujer extraordinaria, de baja estatura, gordita, tenía los ojos muy azules, eso, y una mirada muy penetrante. Y también muy vehemente, hablaba muy bonito, con una excelente pronunciación, muy bien, muy emotiva. Y ella me dijo una cantidad de cosas, lógicamente era una madre, y había matado 2 hijos. Yo la escuché, estaba Abel Rodríguez del Orbe, su abogado. Entonces yo le prometí a ella, mire, yo no sabía que ese expediente estaba aquí, ya yo mandé a ubicarlo, veo que es una caja de papeles con muchas cosas adentro y tengo que leer eso. Créame que yo le voy a poner atención. Pero ella me miraba, fíjate, nos miramos muy intensamente. Y la verdad que era una señora, o sea, yo nunca voy a poder olvidar ese momento. Y entonces ella se fue, pero como medio desanimada. Pero yo me tomé el tema en serio. Me llevé, llegué a mi casa. Leila, mi esposa, que anda por ahí. ¿Qué es eso? Un expediente dentro de una caja de cerveza era. Tú sabes que eso es así porque eso te lo ha confirmado Leila. Me aparecí, me ensucié todo el traje cargando la caja de papeles. Entonces empezamos a estudiar el expediente. Y ya a partir de ahí, una investigación muy minuciosa, limpiando y ordenando todas estas piezas. Con la única persona, lógicamente, que podía hablar eso era con mi señora, que afortunadamente es no solamente una mujer muy inteligente, sino que es abogada, que había formado parte del Ministerio Público. Nos habíamos conocido, de hecho, en funciones judiciales. Y como pareja, lógicamente, era con quien yo podía debatir ideas. Entonces fuimos sistematizando un orden de hacer, de yo ir haciendo cosas. Todas las preguntas las anotaba en una mascota. Edsel la conoce, la mascota. La mascotica de Leila. Llena de preguntas, posibilidades. Un trabajo muy minucioso y haciendo pesquisas en ese orden de ir deduciendo cosas. Y obviamente lo que nos dimos cuenta es que no podíamos trabajar con ese expediente. Ese expediente estaba diseñado, primero estaba incompleto y segundo estaba diseñado para desviar la dirección de la determinación de quién era el responsable. Fuimos cuadrando piezas, separando la paja del grano, hasta que finalmente empezamos a ir en una dirección distinta. Si hubo una investigación en el año 75, también alterna a la que se había hecho primariamente, había que ubicar ese expediente. Esa página en blanco había que conseguirla. Obviamente lo primero era tratar de recabar el testimonio del presidente Balaguer, quien era presidente en el 95. Lo hicimos de acuerdo a las formalidades de ley en esa época, que era que había que requerirle qué día nos podía recibir, porque el primer magistrado de la nación. Lógicamente nunca nos recibió, pero le dimos acuse de recibo en el departamento de correspondencia del Palacio. Pero no nos detuvimos ahí, seguimos investigando, ubicando quiénes eran los oficiales investigadores que pudieron haber participado en todas estas segundas pesquisas. Y todo aquel que dijo que sabía algo, uno de una u otra manera fue a tocar las puertas. Pasaron algunas cosas muy graciosas porque había gente que fanfarroneaba diciendo cosas y de buena primera uno se les aparecía. Mire, hay muchas anécdotas. Recuerdo una vez don Emilio Lapallese y José Israel Coyo en un programa matutino. Cuando se filtró que se había ido al Palacio, ellos hicieron una mofa del tema. Y dice José Israel, que había sido secretario general del PSD. Mira eso, de que ese juez, un juez yendo al Palacio. Todo el mundo sabe aquí quién es el depositario de la página en blanco. Yo lo sé, eso es porque él no quiere. Me recuerdo que me estaba poniendo los calcetines para ir a llevar a mi hijo al colegio. Y lo primero que hice fue irme para allá, para el Canal 7, en la feria. Y con jean, una camiseta y una cachucha, para no llamar la atención. Y cuando salió José Israel ahí, ingeniero, ¿cómo está usted? Dígame. Y él, bueno, pero ¿quién es usted? Usted está hablando de mí hace un rato. Ah, pero tú eres el juez, tú eres el juez. Sí. Dígame, usted dice que usted sabe quién es el que tiene la página en blanco, dígame. Y entonces así, todo ese tipo de cosas
Y al final de cuentas resultó que quien lo había dicho era un médico de Balaguer. Uno de los médicos de cabecera de Balaguer que estaba fanfarroneando, hablando tonterías. Pero no se dejó fuera ningún dato sin corroboración, verificación o su descarte por no tener ningún tipo de seriedad. Finalmente nos topamos con uno de los oficiales que había participado en la segunda investigación, quien, tal y como suponemos, había conservado piezas cruciales. No tenía las grabaciones, pero tenía la transcripción de los interrogatorios con las firmas. Y todos estos elementos ya materiales concordaban perfectamente con todo lo que ya nosotros habíamos logrado después de 2 años de investigación. Concordaba todo perfectamente. Ya con eso en la mano, había ocurrido un cambio de gobierno. Había paradójicamente se había producido una alianza entre el antiguo adversario del Partido Reformista, que era el profesor Bosch, y habían convenido con el recorte del mandato luego de las elecciones cuestionadas del 94 en apoyar un tercer candidato del PLD, que era el doctor Leonel Fernández. Ambos caudillos le levantan los brazos en un acto famoso en el Palacio de los Deportes. Y el primer decreto de designación, el doctor Fernández abogado, había sido abogado de oficio en la segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, en donde estaba de juez Ricardo Ricur. Mira que son las cosas. ¿Quién era Ricardo Ricur? Un oficial policial que había sido el consultor jurídico de la presidencia, que había dado forma a ese expediente de encubrimiento. Pero el doctor Fernández había encontrado cobijo profesional en la oficina de este abogado de gran experiencia y de una larga trayectoria de lucha de izquierdas, Abel Rodríguez del Orbe. Había estado incluso exiliado en Francia. Y habían desarrollado una relación casi filial. Y el primer decreto del presidente Fernández es designar ¿a quién? Al doctor Abel Rodríguez del Orbe, que había sido el abogado que había ido al juzgado de instrucción a poner la querella y a quien yo no había vuelto a ver. Entonces, al final de esto es cuando se produce esta situación de que él llega de procurador. Yo no lo he vuelto a ver, pero estoy en plena investigación. Le mando una carta y digo, pero usted no lo he vuelto a ver, usted es procurador ahora, tenemos que cumplir con otra responsabilidad, pero yo sigo haciendo una investigación. Cuando doy con este ex oficial, encontrarme con él para que me diese, insistir para que me facilitase esas pruebas, fue casi no, es novelesco. Él se sabe todo ese largo anecdotario, sabe que esto es absolutamente cierto, pero nos pasaron cosas sumamente interesantes. El señor tenía que encontrarse con nosotros en un parqueo, fines de semana, en un parqueo de un supermercado en la Sarasota. En esa época era el supermercado dominicano, ahora creo que se llama supermercado La Cadena o algo así. Él tenía una gorra negra. Bueno, esa gorra que ustedes ven ahí, esa gorra era la que el señor tenía. Entonces él me la dio para que yo cada vez que me fuera a encontrar con él tenía que utilizar exactamente esa gorra. Era todo un misterio. La primera vez que me junté con él, porque era un ex oficial general, un hombre también de línea dura, a quien la vida le había dado, lo había golpeado y había cambiado totalmente su forma de ser. Era un hombre tocado incluso por la espiritualidad. Y él se sentía profundamente conmovido, arrepentido de las vinculaciones que tuvo con esa época horrenda. Y para él conversar conmigo, recuerdo yo la primera vez me montó en su carro. Y yo tenía una pistolita que me habían cargado y la dejé en el carro y me fui desarmado con este perfecto desconocido, que era un hombre curtido, ¿verdad? Y me metió en un campo de San Cristóbal y eso fue un lío, poder hablar con él, hasta que le digo, mire, usted camina muy rápido, que él le preocupaba que yo tuviera alguna grabadora o algo. Digo, mire, yo estoy desarmado, yo no tengo nada, esto es un reloj. Mire, oiga lo que yo sé. Yo le hago el cuento de la hipótesis de perpetración material del crimen, como yo lo había reconstruido criminalísticamente, es decir, cómo había ocurrido el hecho. E incluso le avanzo los nombres de estas personas que yo los saco de este periódico. Yo no tengo el expediente, pero yo sé que entre esos nombres está esa gente.
Y cuando le suelto esto, el señor se queda mirando y me dice, pero ¿y qué es lo que usted quiere averiguar? Usted lo sabe todo, eso mismo fue así. ¿Qué es lo que usted quiere? Digo, yo sé que fue así. Yo he llegado a esa conclusión, pero yo no tengo las piezas de ese segundo interrogatorio. Eso interrogatorio que usted hizo. Y yo no puedo llegar simplemente con suposiciones. Es decir, yo sé que eso pasó así, lo deduzco, pero me faltan estos otros elementos de prueba. El señor, bueno, hubo que insistir varias veces hasta que finalmente, me imagino que la señora de él influiría mucho, porque la señora la primera vez, las dos veces, varias veces que fui a su casa, la señora era una sobreviviente de cáncer, una señora muy dulce. Y luego el señor me dijo que su esposa le decía, vamos a confiar en este muchacho, mira, él está hablando con el corazón, bla, bla, bla. O sea, todo ese tipo de cosas que los esposos hablan cuando están muy compenetrados, y lo sensibilizó. Entonces, al final de cuentas, él nos consigue una ficha con la placa del vehículo que conducía Paul. Tenía, me recuerdo yo, la marca de óxido. Digo, pero esta parte del expediente, estoy en la cosa. Finalmente él me entregó la copia de los interrogatorios, y entonces ya así le fui donde el procurador general, quien le dio instrucciones al fiscal del distrito de ponerse al servicio de la ejecución de los mandamientos de arresto contra estos responsables. También todo esto fue muy novelesco, porque una cosa es que había que tener en el mayor de los sigilos. Recordemos que este crimen cae en los pies del presidente Balaguer. El presidente Balaguer ha propiciado la elección del presidente que le ha designado a él como procurador. Es un tema muy delicado. Y el Procurador General de la República no le informó al presidente Fernández que esos arrestos se iban a producir. Hubo que planificar también la ejecución de esas órdenes de arresto en el mayor de los sigilos, coordinarlo con el jefe de radiopatrulla, que era el general Mansueta, recuerdo. No sé si estará vivo todavía. Pero después de las 11 de la noche, para que el presidente, que recibía su informe del jefe de policía a las 10 de la noche, ya estuviera acostado. Es decir, todo para hacerlo, y era convocándolo para que estuviera en el Palacio de Justicia a las 4 de la mañana. Se los llama a las 11 de la noche para que tengan a las 4 de la mañana, que no hubiera tiempo de que nadie reaccionara. Y él le pidió una tropa que tuviera tal tipo de oficial, tal tipo, y él era un general, un capitán, bueno, etcétera. Era una tropa como de 30 hombres. De manera que cuando yo voy al Palacio de Justicia de madrugada, ahí está el fiscal, los ayudantes del fiscal que iban a participar en el operativo, se hizo una reunión con ellos, sabían que iban a realizar unos arrestos. Yo había ubicado ya las viviendas de todos los detenidos, había hecho un trabajo de campo, ubicando las viviendas para que nadie se escapara. Yo no podía encargarle eso a nadie. Ellos fueron a familiarizarse, pero no sabían a quién iban a arrestar. Las órdenes de arresto estaban metidas en sobres manila con una letra A, B, C, D, cerrado. Tenían las instrucciones de abrir la orden de arresto a las 6 de la mañana cuando fueran a realizarlo, de manera que ellos no sabían el nombre de la persona que iban a arrestar hasta el momento de hacerlo. Cosas graciosas que pasaron, por ejemplo, el caso de Mariano Durán. El Mariano Durán que yo ubico queda en un lugar bastante incómodo, y yo no tenía manera de darle instrucciones. Sabía cómo era el sitio, pero no podés, mira, era un callejón. Y el ayudante de fiscal era Lino Vázquez, que después fue juez del Tribunal Constitucional. Digo, ven que yo te voy a llevar, lo monto en mi carro y vamos en el camino, yo manejando mi carrito y él al lado. Oh, magistrado, mire qué interesante, el fiscal y un juez de instrucción colaborando. Así no hay un crimen que quede impune, no importa que pasen 1 o 2 años. Esto que estoy diciendo es verdad, eso pasó así. Le digo yo, no, mira, Lino, no 1 o 2 años, hasta 22 años un crimen. Yo sé lo que yo estoy hablando de Orlando Martínez, pero no sabe de qué caso que estamos haciendo por lo que anda conmigo. Y entonces él dice, no, doctor Pérez, bájale algo, que 22 años son muchos. Le digo, no, se puede a los 22 años. A las 6 de la mañana se producen los arrestos simultáneos de toda esta gente. El doctor Abel Rodríguez del Orbe, como una estrategia comunicacional, había convocado a que estuvieran a las 7 de la mañana, a 6 de la mañana, 7 de la mañana, a algunos periodistas, entre ellos Bonaparte Gotro Piñero y Uchi Lora. De manera que cuando ellos están ahí, ellos no saben para qué los han convocado. El procurador los ha llamado de noche. El presidente de la República va como a las 2 de la mañana a la casa de Abel Rodríguez del Orbe. Eso es un detalle que mucha gente no sabe. Evidentemente que después de la llamada al general Mansueta para que mande esa tropa para ejecutar esa prisión, era algo movimiento extraño a alta hora de la noche. Y despertaron al presidente, y el presidente entonces fue donde Abelito a ver de qué se trataba.
pero él se va sin escolta con un chofer en un vehículo que no es el vehículo presidencial. Y entonces la custodia de casa del doctor Abel Rodríguez del Orbe, como él se desmonta este señor de noche, que no está ni con saco ni con corbata, y empieza a tocar el timbre, el custodia lo que le dice, mire, Freco, usted todas horas está tocando, y le dan un boche, el presidente Fernández. Esa gente está durmiendo. Ah, bueno, yo vuelvo en la mañana. Y se fue. Y el otro custodia que le dice, nosotros estamos presos. Ese es el presidente Fernández. Es decir, evidentemente el presidente Fernández no sabía lo que estaba pasando. Pero ya una vez detenido, estalla la bomba informativa de que acaban de ser arrestados. Se había hecho incluso yo había redactado una pequeña nota de prensa con información mínima, pero sí diciendo que estaban detenidos. Entonces, obviamente, ya el país se despierta con esa noticia que ocupó las primeras planas durante muchas semanas. En 45 días exactos culminé interrogando las piezas que faltaban, incluso aquellos cabos sueltos, se determinó su valor o no indiciario, y se completó los pasos procesales para enviar con providencia calificativa exactamente 45 días después, lo cual fue un récord, ¿verdad?, a los responsables. Posteriormente, con el juicio de fondo, que hubo también toda una conspiración de encubrimiento para evitar que el juicio llegara a buen término, incluyendo una mordaza a la prensa. La jueza apoderada del caso ordenó que la prensa no cubriese eso. Esa jueza escribió un libro, incluso un ensayo, diciendo que los periodistas no deben de participar siguiendo juicio porque eso de que presiona a los jueces. Y lo primero que hizo fue anular la providencia calificativa para tener las manos libres y poder soltar toda esa gente. Y como ningún medio podía cubrirlo, hubo un solo medio que se mantuvo pugnaz. Y eso hay que reconocérselo a ese medio desaparecido, Teleisla. Luego su director llegó a senador, que fue José Rafael Vargas. Y fue el único medio que lo transmitió. Después los otros medios se sumaron, esa es la realidad. Pero ese seguimiento de la prensa, hubo también esfuerzos de personeros, él se lo sabe, del mundo de las más altas finanzas aquí. Una figura reverenciada de la sociedad dominicana, uno de esos sepulcros blanqueados, que puso una mordaza a un medio de comunicación ligado a ese grupo económico. La directora de ese medio renunció, Josefina Navarro. Todo eso está ahí. Uno de esos periodistas que estaba presente, después incluso, no sé de qué manera le llegó, me hace llegar una grabación en donde están dialogando en una conversación de chance y de beber trago juntos este señor, el autor de la orden militar de asesinar, de atentar contra el periodista, y este banquero. Y lógicamente se produce una situación que influye. ¿Qué hace la jueza? Desglosa a esa persona por motivos de salud y anda suelto todavía. Salvador Llobera Monte anda suelto. Y lógicamente a la jueza en una meteórica carrera en ascensos, hasta culminar su carrera en el Tribunal Constitucional, jueza de una de las altas cortes. Eso es así. Eso está documentado, eso es así. Y bueno, al final de cuentas, en el juicio no podían hacer otra cosa y terminaron, pues, con respecto a los ejecutores materiales, dejan afuera el de mayor jerarquía que da la orden, pero a los ejecutores materiales, condenando a 30 años a Mariano Durán, a Alfredo Lluveres Ricard, a 20 años a Pau Castro y a 10 años a Luis Emilio de la Rosa. Eso llega hasta la Suprema Corte de Justicia y allí se hace justicia. Cuando se produce la sentencia, la providencia calificativa, que ya el expediente sale de mis manos, la siguiente vez que vi al veterinario, a la persona que me hizo llegar esas pruebas, andaba con esa gorra roja. Esa que ustedes ven ahí. Y me dijo, mire, magistrado, para que cambie la gorra. Es un detalle casi anecdótico, pero que refleja mucho el estado de ánimo nuestro, o sea, hasta por la simbología del color. Obviamente eso produjo, a mí me sacaron del tren judicial,
hubo toda una conspiración, porque tú sabes que cuando la película es bonita, todo el mundo quiere ser director o protagonista. Si la película es un fracaso, nadie quieren borrar hasta de su bio haber participado en un fiasco, ¿verdad? No Tú que quiere eres que lo cineasta, vincule. es así, ¿verdad? Pero si la película es un éxito, todo el mundo quiere aparecer en el cartel que fue el director o el protagonista, así fuera que tuviera un papel secundario. Y apareció toda una verdadera conspiración de pretender endosar esa investigación a otra persona. Eso fue así. Y lógicamente también un intento de descrédito fallido, pero la cuestión era destruir la credibilidad de quien había hecho la investigación. Pero afortunadamente la trayectoria de cada cual y también una trayectoria de vida. En 20 y tantos años me he dedicado al ejercicio profesional. No he tenido vinculación política con partido alguno, lo cual confirma que nuestro interés no era instrumentalizar una actuación judicial que por más destacada que fuera, debía desprenderse de cualquier tipo de motivación política. Y nuestra trayectoria de vida está ahí, entonces obviamente deja claro si uno actuó apegado no solamente al procedimiento, sino con las mejores intenciones. Con la familia de Orlando Martínez, posteriormente fui a la casa de doña Adriana, después que habíamos hecho la providencia. Y con la familia hemos tenido un trato, Sergio, fundamentalmente Nilson, de mucho cariño, de mucho afecto fraternal, porque nos une ese hecho. Ellos por razones de familiaridad y la mía, obviamente, por razones de haber manejado el expediente. Y nada, mi señora escribió un libro narrando todo eso para que quedara un testimonio. El libro es se llama Archivo de Instrucción, en el que narra todos estos sucesos. El libro se puso en circulación en una de las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde nos invitaron para hacer el relato de esta investigación, porque es un caso, desde el punto de vista de impunidad de crímenes contra periodistas, es un caso emblemático de cómo este expediente se resolvió. La mayoría de los casos quedan impunes, y el expediente desde el punto de vista criminalístico también no dejaba de tener interés de cómo se realizó la investigación sin ninguna clase de recursos, ni apoyo, ni computadora. Yo recuerdo que los últimos interrogatorios estaban arreglando el Palacio de Justicia, no tenía ni silla y tenía que sentarme en un blog de 8. Eso no lo cuenta, y la gente puede no creerlo. No tenía ni escritorio ni silla, tenía que sentarme en un blog y sobre una mesita el secretario dándole a una máquina mecánica, y a mano pelada se hizo esa investigación y se pudo hacer, se hizo bien. Y ya, ahí está ya toda la historia. Dicen que basta con la intención, aunque no haya los recursos. El señor Sergio está entrando ahora al Zoom. Estaba invitado, pero posteriormente fue invitado en el Palacio Nacional para una actividad de recordación y está por entrar. Buenas, señor Sergio, bienvenido. Parece que no se puede, parece que no nos puede escuchar el señor Sergio Martínez, el hermano de Orlando. Creo que ahora sí. Sí, buenas. Señor Sergio, bienvenido. Tiene que activar el micrófono. El micrófono, déjame escribir. El micrófono, tiene que activarlo. Señor, tiene que salir y volver a entrar, por favor. El señor Sergio no nos está escuchando. Mientras el señor Sergio puede entrar, doctor, entonces podemos decir que la insistencia de la familia fue el gran ganador de este. Y de sus no compañeros de permitió partido. no si permitió que mérito, perimiera. claro. Y de sus compañeros de partido, en el caso de Narciso Isaconde, Carlos Dore, ellos también acompañaron a la familia durante todo ese tiempo en el reclamo permanente de justicia.
Obviamente eso trajo también complicaciones porque como se hacían muchos de estos señalamientos desde el campo de lo político, eso generaba una cantidad de versiones de supuesta responsabilidad o vinculación con el hecho que el juez se vio obligado a verificar si había algún sustento. Y eso también creó rumores y versiones, especies, que luego que se riegan mucho es difícil desmontar. Y entonces dice, bueno, es que se ha dejado gente fuera. Bueno, fuera de los hechos materiales, no, ahí en los hechos materiales no faltó nadie. Pero la evidencia en relación con quien impartió la orden era concluyente en relación con Lluveres. Si había alguien más participando de esa instrucción, eso tenía que haberlo admitido y señalado Lluveres, pero Lluveres negó los hechos. Pero él no podía eludir porque todos los demás lo señalaban a él. O sea que están todos los que son. Del punto de vista material, sí. Ahí no faltó gente. Okay. Solamente faltó no, bueno, intelectual el principal, el que impartió la orden criminal. Pero que si otros generales sabían del hecho o se habían confabulado y que Lluveres fuera el portavoz de ellos, no había ninguna clase de evidencia. Y obviamente un proceso tú no puedes contaminarlo por suposiciones, porque desde el momento en que tú introduces un elemento que no puedes probar, tú desacreditas la investigación completa. Vamos a ver si el señor Sergio nos escucha. Él está todavía en el Palacio Nacional. Está tratando de comunicarse con nosotros. Buenas tardes, buenas noches ya, señor Sergio. ¿Sí? ¿Se escucha? El micrófono. No. Ellos nos están viendo, pero no lo podemos escuchar. Ellos me comunica Noelia, la hija del señor Sergio, que él aún está en el Palacio Nacional. Ahora. Está tratando de conectarse, pero parece que no. Escuchen. Ahora sí. Ahora sí, señor Sergio, bienvenido al comisionado. Bienvenido a este conversatorio. Pero cuando ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí lo escuchamos. Bienvenido. Habla. Sí. Por favor, discúlpeme. Pido disculpas por el asunto. No, en realidad tenía mucho deseo de compartir con ustedes porque ya tenía eso de cierto tiempo atrás preparado para cualquier pregunta que ustedes quisieran y para decir cosas importantes que tal vez la concurrencia no sepan, no saben. Porque en cuanto a la justicia, pues el mejor expositor lo tienen ustedes ahí en Castillo Pantaleón. Es un referente del país. Yo sí quisiera darle algunos datos. Usted, no sé si me están escuchando para no seguir hablando. Sí, correcto, le escuchamos. Bueno, no sé qué trató Castillo Pantaleón, pero yo sí le puedo decir algo por si acaso él no lo trató. Fue lo difícil que se nos hizo a nosotros. Lo difícil que se nos hizo a nosotros. Sí, lo difícil que se nos hizo a la familia y a quienes nos prestaron la ayuda, poder llevar el caso a la justicia, porque en realidad, al ser un dictador en el poder y esa fuerza que habían de los generales, que era tan fuerte y gente que sin piedad, ya ves que se fueron capaces de silenciar una voz como la de Orlando, que era en realidad el radar del país. Fueron capaces de hacerlo. Pero a nosotros tuvimos que luchar mucho para poder llegar, inclusive cuando se quiso vencer a los 10 años, fuimos de nuevo y pusimos la querella y volvimos otra vez a los 10 años más y la pusimos otra vez la querella.
y por más que ellos intentaban bloquearnos, hacer que pase el tiempo, pues nosotros seguíamos. Y mi madre se mantenía firme, diciéndole de todo al presidente, por lo menos todos los meses que se cumplía el aniversario, mi madre le decía de todo al presidente. Entonces hubo en una que el presidente la ofendió, le tiró, que qué es lo que ella quería, o sea, se atrevió a ofenderla públicamente, y automáticamente un digno abogado de Santiago, Negro Veras, le contestó así con todo la fuerza que se podía hacer contra el presidente. Le contestó por mi madre, que se lo agradecemos a Negro si nos está escuchando. Y fue una odisea el asunto con Balaguer. Lo mismo cuando Castillo Pantaleón, y gracias al presidente Leonel Fernández, y se pudo llevar a esa gente supuestamente a juicio. Ellos lo estaban negando y decían que no eran ellos. A última hora tuvimos que, el que menos tenía compromiso, tuvimos que ofrecerle su libertad para que diga la verdad. Y esa persona sí dijo que sí, que en realidad fueron, y explicó cómo pasó todo. En realidad, porque hubo una contención, o sea, de parte de un coronel Martínez, que bloqueó Orlando, y entonces lo que iban a ejecutar, ahí fue que actuó Paul Castro y su camarada, sus camarillas. Y Orlando trató de defenderse, pero era imposible, en realidad, era imposible el caso. Todavía en la justicia ellos estaban diciendo que iban a darle simplemente un susto, que iban a hablar con él, y que Orlando fue que sacó un revólver. O sea que prácticamente Orlando lo estaba persiguiendo a ellos. Y entonces todo eso pudimos desmontarlo. Tuvimos, en realidad, tuvimos mucha ayuda de Narciso Isaconde, un valioso ciudadano en realidad, que sí, muy amigo de Orlando, que luchó hasta no poder, para poder ayudarnos en ese caso. Mi madre se dejó de usar un rosario para ponerse en su labio, poner una ametralladora o lo que sea para ese pleito. No sé qué más. Si me quiere hacer cualquier pregunta, estoy dispuesto a hacerlo. Ellos quisieron, por si acaso, como estoy atrasado, que me permita seguir, ellos quisieron, después que estaban en la cárcel, quisieron salir con buena conducta, y se buscaban una persona que le iba a dar trabajo. La misma teleta que hacen estos delincuentes, que cometen sus hechos, y luego no ha pasado nada para ellos, pero no les permitimos en realidad la salida hasta ahora, porque allá murió, Paul Castro murió allá, y todavía quedan dos. Está Mariano allá y está Lluverito allá. No sé si usted le estaba preguntando a Castillo Pantaleón por qué Lluveres Montá está fuera del caso, pero él estaba en el caso. Lo que pasa es que la protección de este gobierno de Balaguer y otros que siguieron en realidad protegiéndolo, ellos lo cuentan con mucha gracia ahora, porque se hizo amigo de nosotros, el defensor de él, y él lo cuenta con mucha gracia, que le dieron un experimento, ¿cómo se llama? Le dieron algo para que bajara la presión, un depresivo para bajar la presión. Fue en silla de ruedas, y allá se hizo el mareado y toda la cosa. Entonces, recuerdo que el presidente Leonel Fernández, que le había prometido a mi madre que no iban a salir de ahí, que iba a hacer justicia, inclusive le explicó que el problema era que si se moría,
por él negar eso, le iba a caer muy grande a él, a su gobierno, el caso. Entonces nosotros decimos, bueno, presidente, si usted considera que en realidad podría ser verdad, actúe, porque de todas maneras le agradecemos lo que hizo. ¿Cuál fue la reacción de la familia finalmente cuando lograron la sentencia de los asesinos de Orlando? Repetir otra vez. ¿Cuál fue la reacción de la familia cuando escucharon la sentencia de los asesinos? Sí, nosotros sufrimos en realidad mucho porque teníamos el ampalla en contra. Esos generales de horca y cuchilla, me decía, y ellos tenían comprado jueces, porque era, imagínate, tenían comprado los jueces, esa gente le llevaban compras, le llevaban de todos los regalos del mundo nosotros lo sabíamos porque nos lo decían los vecinos, y estaban tratando inclusive de aplicar una regla sobre algo que escribió Jorge Blanco y poner a favor de ellos para que ellos puedan salir. Lo que pasa es que nos le paramos en dos patas, como dicen vulgarmente el dominicano. Le paramos en dos pies y buscamos toda la manera. Teníamos buenos abogados. Déjenme decirle los nombres de los abogados que los tengo aquí. Y déjame ver. Me quedó ¿no te recuerdas de ninguno? Sí. Voy a verla, pero... Así lo que quiero. Bueno, estaba Parra, José Parra, estaba... No parece por ahí. Feli, el abogado Feli. ¿Cómo es que en realidad están en mi vehículo esos nombres. Giovanni de Santiago. Había 6 abogados muy buenos. Y ellos en realidad hicieron su buen trabajo, pero al final quien quedó fue José Parra Báez, un joven abogado que ahí se hizo, en realidad se hizo un abogado de verdad, tomando ese caso él en su pinino que acababa de en realidad salir a la universidad. Y ahora es consultor jurídico de la UAS, un muchacho muy serio que ha progresado mucho. Pero hay que sacarle su comida aparte a Narciso Isaconde, porque esa persona sí fue que echó ese pleito a Manzarba así contra esos criminales. Bueno, mi hermano cuando Balaguer, mi hermano Edmundo, que era de Jesús, de la Orden de Jesús, hermano jesuita, escribió 9 artículos con la muerte de Orlando, y en el 9º ellos lo mataron. Y entonces nosotros, ellos nos mandaron a un periodista que ya murió, Plinio, se llamaba él, Plinio Martínez, creo que. Plinio Martínez. Plinio Moquete. Bueno, Plinio Martínez. Lo mandó al grupo de Pérez y Llover y compañía a donde mi hermano El Mundo a decirle, a contarle de qué manera Nenival mandó a matar a Orlando. En ese momento estaba yo fuera de la ciudad con mi otro hermano, Nilson. Y cuando mi hermano me cuenta, y ellos ponen la forma como no fue realmente. Yo le digo, ¿tú crees que ese señor va a tirarse en contra contándote una versión de que son de criminales y de cosas? Si no fuera que le pagaron, lo mandaron ellos a tirar eso. Entonces ese día, recuerdo como ahora que un abogado, tío político de nosotros, Clide García, juez, nos llevó donde Aníbal Seija esa noche, y le contamos a Aníbal Seija todo lo que pasó, porque ellos aparte querían matar 2 veces, 2 pájaros de un tiro, como dicen, que nosotros
dijéramos que fue Nival y nosotros lo negamos. Ese día Nival fue al palacio y la gente no sabe que ese día fue que lo nombraron jefe de la policía. Cuando él le contó la manera en que esa gente estaban tratando de echarle la culpa a él. Yo creo que Balaguer, hipócritamente, porque él sabía, bueno, Ney Nival, cuando mató a mi otro hermano, Ney Nival nos dijo a nosotros que él tenía la confesión de Pou allá en Miami y que si algo le pasaba a Ney, a él, si le pasaba algo, porque ellos eran capaces de todo, me dice, si le pasa algo que haga que su hijo le entregue esa confesión que tiene él de Pou Castro, donde él confesaba todo. Entonces, de luego parece que se metieron en miedo, la mamá le dice, no, nosotros no tenemos, pero después supimos de la confesión y usted tiene ante usted de la persona que le puede hablar, que es Castillo Pantaleón, un gran personaje de este país, con toda la seriedad, que puede cargar la seriedad del país en sus hombros. Y realmente así pasaron las cosas, y Balaguer ofreció 50,000 pesos en ese tiempo, que era mucho dinero, a quien le dijera quién lo mató, y mi hermano Edmundo, la segunda víctima, le contestó que sí, que los 50,000 pesos se lo iba a dar a una casa de personas necesitadas, que él iba a decir quién fue, y fuimos al palacio y se lo dijimos. Él tenía su carita ahí mirando, no sé qué, pero sabíamos que lo sabía, porque el presidente es la persona que está más enterada de las cosas que pasan. Y supimos también de qué manera él dio el sí para la muerte de Orlando, porque Balaguer estaba coqueteándole a Orlando, Balaguer quería conquistarse a Orlando. Es tan así que él se atrevió en un encuentro que se hizo en el Palacio. Él le pidió al director, al dueño del periódico nacional, a Molina Morillo, que por favor, a través de uno de sus ayudantes, que por favor que llevaran al periodista Orlando Martínez porque él quería conocerlo. Esa vez fue que en el Palacio lo iban saludando y en el momento, eso está escrito porque Orlando tuvo que contestarlo, porque en algunos periódicos salieron que Orlando estaba saludando, se abrazó con el presidente Balaguer y que sé yo qué. Entonces él escribió lo que pasó ese día, eso está en un artículo, donde el presidente cuando llegaron, Fon Bernal es la persona, ahora me viene el nombre, llegó doña Orlando Martínez, ahí se paró y le dijo, tan joven, no pensaba que una pluma tan como la suya puede ser de una persona tan joven. Usted conoce bien el país, le digo. Y luego, Orlando, que era tímido al fin, no le interesaba el brillo ahí en ese momento, se separó del grupo, junto con Guarionel, que está vivo, y Guarionel lo puede decir, que escribe para Listín. Él lo escribió en eso. Se separó y lo mandaron a buscar a ratito, que el presidente quería que él estuviera en el grupo, porque ahí estaba Rafael Herrera, Ornes, estaban periodistas de mucha calidad. Entonces, cuando Orlando llegó, lo que le dijo Rafael Herrera, bueno, el presidente le dijo a Orlando delante de ellos que él era el único periodista que él tenía tiempo para él leer. Y eso le dio en la madre a Rafael Herrera y por supuesto a Germán. Pero Rafael Herrera fue quien le contestó. Bueno, presidente, se dice que usted desde pequeño era comunista y ahora tenía escondido eso y por eso que usted, bueno, eso pasó ese día. Y fue una charla, mucha risa que pasó esa vez, pero el presidente sí coqueteaba de alguna manera a un Orlando Martínez que vino preparado de 5 años por Europa y la América, por todos esos sitios, trabajando, estudiando y con una ansiedad, con unas ansias de libertad de este pueblo, donde él, en realidad, Orlando tenía 3
los tres temas principales de Orlando era sobre el proletariado, el latifundio, y entonces él siempre defendiendo al hombre del campo. También sobre las Fuerzas Armadas, donde él decía que la mejor forma de usar un fusil de las Fuerzas Armadas, le decía, era en defensa de su pueblo, de su país. Eso le decía Orlando en un escrito que hizo. Y el otro era sobre la riqueza que se estaban llevando del país y lo estaban dejando los cráteres, pero los beneficios no se veían porque en realidad el dinero no lo usaban bien. Una vez Orlando dijo que el periodista que era capaz de hablar de esos tres temas estaba acabando su tumba, pero parece que él la estaba acabando porque esos tres temas eran para él muy principal y se inmoló de esa manera, pero eso es lo que Orlando era. Orlando, voy a decir esta vez por segunda vez, me fue raro que un par de veces tuve que darle 10 pesos a Orlando, 10 pesos dominicanos, a Orlando para él ir a la playa con sus amigos, porque parece no tenía. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo Orlando no tiene 10 pesos cuando es director de la revista y es el articulista número 1 del país? Eso me lo contestaron 2 sacerdotes, 2 curas que fueron a la semana a mi casa, preguntando que por favor querían darle una misa en la casa de Orlando. Cuando le preguntamos cuál era el motivo, nos dijeron, bueno, Orlando mantenía la parroquia y le daba la medicina a toda la gente pobre de aquí, le daba la medicina. La única condición que puso que no quería que lo supiera. O sea, hasta ahí la dignidad y la humildad de una persona que una vez me dijo Castillo Pantaleón que como Orlando nace cada 200, 300, hasta 1000 años. Bueno, y entonces Nuria Piera quiso comprobar si eso era cierto. Nuria Piera es una excelente periodista de aquí, muy valiosa, con mucho coraje, una guerrera. Y fue a averiguar y hizo un documental que nosotros tenemos una copia si alguien la quiere ver, donde sí le confirmaron que eso fue cierto. Toda la gente decía, sí, él no traía la medicina. Eso fue en Gualey y Guachupita. Hicieron ahí en realidad, hicieron una ciudad prácticamente en ese sitio que por esas cosas que estoy hablando debió llevar su nombre, pero el gobierno anterior no trató de borrar ese nombre de la historia y no fue posible, nada que sea que huela hablando bueno. Ya nos dimos cuenta por qué con todas las cosas que están pasando. Pero de todas maneras, no sé qué más quiere que yo pueda decirle. Estoy aquí presto para compensar el tiempo que no pude ofertarle, pero por suerte que estaba en buenas manos. No, yo creo que su participación ha sido excelente esta noche y yo creo que solo nos resta agradecer a usted que hizo el intento y entró con nosotros aquí a este encuentro que la gente está siguiendo a través de la cuenta de Facebook del Comisionado Dominicano de Cultura. Agradecer al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón por su participación y sé que ha sido una charla muy interesante hoy al conmemorar el 46 aniversario del asesinato de Orlando Martínez, quien finalmente se convirtió en un símbolo de la libertad de prensa al lograr que fueran condenados sus asesinos. ¿Se me escucha ahí? Sí. Realmente, por último, Orlando es recordado, es difícil olvidarlo, por la fuerza de la verdad. Que él usaba un lenguaje sencillo, pero profundo.
Su lenguaje es para que le llegara al hombre del campo, para que le llegara al obrero, para que le llegara a la persona que él quería que le llegara, que necesitaban eso. Y además, eso de escribía diario, más la revista, tenía que trabajar la revista, hacer todo el trabajo de esa revista, más todos los días diarios, y lo podía hacer. Y el país estaba esperando como un radar esa luz que da volando en ese tiempo. Me estoy aflojando un poquito porque el tiempo para nosotros del dolor no ha pasado. En realidad no ha pasado. Cada día, hoy nos lo recordó el presidente al hablar tan bonito de Orlando, hoy en este acto de aquí. Tenemos que agradecerle al presidente Abinader. Tuvo muchas palabras bellas para Orlando y mucho agradecimiento. Y todas las personas que estaban aquí de pie aplaudieron a Orlando. Eso realmente nos da una satisfacción, nos llena de orgullo, pero el dolor no se nos va. Y muchas gracias. Gracias a usted, señor Sergio. Gracias a Excel Báez. Gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón por estar con nosotros. Y gracias a las personas que nos siguen a través de la cuenta de Facebook del Comisionado de Cultura. Y creo que ha sido un excelente conversatorio. Bueno. Uno y otro lado, cárceles, pasos perdidos, recorriendo un pasillo que conduce a la soledad de una celda. Rejas que se abren, se cierran, y con ellas hombres sepultados en vida. Todavía se pretende encarcelar a las ideas. Señor gobierno, a las ideas nunca pretenda meterlas presas en esos muros, tras de esas rejas. Ya no están ellas. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa. Y es que no es cierto, señor gobierno, que alguna idea puede estar presa. Presa.